Hola Andrea, espero que estés muy pero muy bien y en el video de hoy vamos a hablar acerca del perdón, en específico de cómo perdonar a tus padres. Siento que este es un tema que estamos tratando más porque ya estamos viendo a nuestros padres como personas que cometieron errores y queremos romper todo este trauma generacional. Pero lo cierto es que esto es muy difícil. Y por eso te quiero compartir en este video lo que me ha servido a mí para poder perdonar, sobre todo a mi papá. Pero antes de todo esto, si te interesan este tipo de temas, suscríbete a mi canal. Dale click. Ya te suscribiste, pues comencemos. Yo tuve una relación complicada, por así decirlo, con mi papá. Y digo complicada de mi parte, porque lo cierto es que viéndolo objetivamente, yo nunca tuve una relación con él. O sea, él era una persona a la cual yo veía un par de veces al año cuando estaba pequeña. Y cuando mi mamá se murió, que yo tenía 16 años, yo me mudé a casa de mi abuela. Mi papá en verdad nunca se hizo cargo de mí. O sea, él era una persona que de vez en cuando me enviaba dinero y ya. Y cuando digo me enviaba dinero, era como que, no sé, me enviaba dinero para mis gastos, porque él nunca se hizo cargo de mi universidad, ni de mis gastos, que sí, de ropa, etcétera, etcétera. O sea, él nunca fue una persona que se interesó para nada en mí. Por ejemplo, en estos días me pasó una cosa súper graciosa, que es que estaba hablando con mi esposo y le estaba mostrando como fotos de mi mamá, estábamos hablando de mi mamá. Y él me dice, ay, ¿y cómo era tu papá? Y yo, bueno, era así asado. Y me dice, ¿tienes fotos? Y yo... Entonces, bueno, empecé a buscar como en Google Fotos y le dije, las únicas fotos que encuentro son las de mi primera boda. ¿Las quieres ver? O sea, no tengo más. O sea, mi papá era una persona que nunca estuvo en mi vida. O sea, yo tengo quizás un par de fotos cuando era pequeña con él, pero él nunca fue a mi graduación del colegio, él nunca fue a mi graduación de la universidad. Yo honestamente no pensé que él iba a ir a mi boda. Cuando fue mi matrimonio civil fue como que la sorpresa, porque yo ni pendiente que él se iba a aparecer. Y cuando fue mi matrimonio eclesiástico, quien me caminó al altar fue mi tío, porque por lo mismo, o sea, yo no podía contar con él. Entonces era una cosa como que yo decía, lo más probable es que él no vaya a ir. Entonces, para ahorrarme toda esa decepción, le pedí a quien era pues mi figura paterna que me llevara. Y cuando mi papá se murió en el 2016, yo tuve como mucho conflicto porque dentro de mí yo decía, wow, yo debí haber intentado más, tener una relación con él, etcétera, etcétera. Y como a los meses me di cuenta de que no, de que yo en verdad intenté tener una relación con él muchas veces. O sea, por darles un ejemplo, cuando mi papá se murió, nosotros habíamos tenido como un año sin hablar, quizás un poco más. Y todo esto pasó porque una vez yo le intenté llamar y me di cuenta que él había cambiado su teléfono por enésima quinta vez y yo no tenía su número de teléfono. Y en ese momento dije, no puedo más, o sea, no puedo más. Yo no puedo estar detrás de alguien que cambia su número de teléfono y no me avisa porque no me tiene en mente. O sea, era como una cuestión de que yo me sentía drenada emocionalmente, o sea, y dije, no, o sea, yo hice todo lo que pude, yo no pude dar más y eso está bien. Pero igual me costó mucho como que lidiar con todos estos sentimientos porque el deber ser es que si tu mamá se muere, pues bueno, tú tienes como que otra figura que está pendiente de mí y yo no tuve eso por parte de mi papá, por parte de la persona que se supone que debía de velar por mí. Y no solo eso, sino que yo me sentía como la extraña porque todas mis primas y todo el mundo a mi alrededor tenía papás. Entonces en verdad como que perdonarlo fue una cuestión de años. Y de allí que siento que tú no puedes perdonar a alguien a menos que tú estés listo o lista. Yo sé que muchas veces agarran y te venden el perdón como que, bueno, es algo por tu bien, es algo que tú tienes que hacer, es algo que te va a favorecer, etcétera, etcétera. Pero si tú todavía estás lidiando con, en mi caso, traumas de abandono, pues no era como que yo me iba a sentar, iba a escribir una carta y ya sanada. No, yo no estaba lista para perdonar a mi papá. Yo no estuve lista para perdonar a mi papá sino hasta hace un par de años. Y básicamente lo hice porque yo dije, ok, yo necesito como que curar esta herida de abandono que yo siento si yo quiero encontrar pareja. Y siento que esa motivación de yo no puedo dejar de que mi vida se defina por lo que hizo mi papá fue lo que logró que finalmente yo soltara todos esos sentimientos.
Siento que otra de las cosas por las cuales me costó mucho y por las que todo esto se hizo más fácil una vez que mi papá se murió fue porque yo decía, ok, yo voy a perdonar a mi papá y quizás esto va a hacer que yo tenga una relación con él. Ni siquiera una buena relación, o sea, una relación. Y esto no es cierto. Si tú vas a perdonar a una persona, tú tienes que perdonarla por ti, no porque vas a pensar que eso va a crear algún tipo de relación. Y de allí, un recordatorio importante es que tú no le debes perdón a nadie. Si tú quieres perdonar a alguien, hazlo por ti, porque va a mejorar tu salud mental, porque va a mejorar tus emociones, porque vas a poder lidiar con las cosas que te aturden de una forma más fácil. Si una persona que te hizo daño va y te pide disculpas y tú no lo quieres disculpar, tú no lo quieres perdonar, no se lo debes. De allí que perdonar a alguien sea dejar ir todo este dolor, todo este sufrimiento, porque tú quieres ser feliz, porque quieres estar en paz, quieres mejorar tu salud mental. No es perdonar a alguien y decir, no, bueno, ya todo lo que me pasó, pasó y está bien. O sea, todo lo que me pasó, buenísimo. No. Perdonar a alguien es decir, esto me pasó, ¿qué hago con eso? Y eso no significa excusar el comportamiento de una persona. Eso, como dije, no significa que vas a tener una disculpa. Y eso no significa que va a haber una reconciliación. Lo que sí significa es que esas emociones que se volvieron tóxicas van a dejar de serlo. Entonces, ¿cómo perdonar a alguien? El primer paso es no pretender que no te afecta. O sea, yo siento que cuando tú agarras y tú dices, ay, no, te perdoné, ya pasó, no me importa, o sea, X, no. O sea, tú tienes que honrar tu historia. En mi caso, yo tuve que honrar y tuve que contar mi historia. Y esta es una cuestión que me costó mucho y que hasta el sol de hoy me duele, pero es mi realidad. Yo tuve que agarrar y sentarme y decir, ¿sabes qué? Mi papá nunca me quiso. Así de fácil. O sea, a él no le interesó tener una relación conmigo porque no tenía ninguna conexión emocional conmigo. Porque cuando nosotros hablábamos por teléfono, pues él lo que estaba era fastidiado y quería hacer otra cosa porque no me conocía. Y si tú no conoces a alguien, ¿cómo lo puedes querer? O sea, yo puedo agarrar y sentarme y contarme esta historia que me conté en mi cabeza de que, bueno, mi papá me quiso a su manera. No, o sea, eso no es algo que yo creo en este momento. Porque mi definición de querer, mi definición de amar cambió a una cosa que es saludable. O sea, si tú no estás pendiente de una persona, si tú no quieres hablar con una persona, si tú no eres capaz de darle algo emocionalmente a alguien, tú no amas a esa persona, tú no quieres a esa persona. Y de allí lo que dije al principio, perdonar a alguien no es darle excusas por su comportamiento. Perdonar a alguien, ver las cosas como son. Evidentemente, para lograr esto yo tuve que darme mucho tiempo, yo tuve que darme espacio, yo tuve que ir a terapia, yo tuve que entender muchas cosas de mí y empezar a ver todo lo que me pasó, no de una perspectiva de la rabia, porque la rabia es un sentimiento secundario, sino de una perspectiva de que, wow, esto me hirió mucho y esto me da mucha tristeza incluso hablarlo, pero es mi realidad. Para bien o para mal, que yo no tuviese a mi papá me hizo la persona que soy. Y de allí que es muy importante sentir y no pensar. Porque muchas veces cuando estamos en este proceso de perdonar, recordamos muchas cosas. O sea, yo siento que una de las cosas que me di cuenta es que en ese momento yo estaba en todo esto de las citas y tratando de salir con gente y conocer a gente. Y yo decía, wow, cuando una persona no me presta atención, yo me siento más atraída hacia esa persona. O sea, yo necesito sanar esto. O sea, yo necesito sanar como que mi trauma del abandono, mi estilo de apego ansioso, porque yo en este momento quiero encontrar una pareja y no lo estoy haciendo de una forma saludable, lo estoy haciendo a través de mis heridas de la infancia. Y esto empezó a darme como el ick, lo que ahora llaman el ick, como que te da grima, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando alguien no me contestaba los mensajes o se tardaba 3 días en contestarme los mensajes, era como que, ¿sabes qué? Ya he pasado por esto no me atrae, esta persona, chao. No puedo lidiar contigo. En vez de estar como que, ¿será que me va a escribir? ¿Será que eventualmente me vuelve a escribir? ¿Será que le vuelvo a escribir yo? ¿Será que hago esto? ¿Será que hago aquello? Y no solo eso, sino que gracias a darme cuenta de este patrón, hizo que me pusiera como que los lentes de adulto, como que dejara de ver todo a través de mi niña interna herida y empezar a ver las cosas como con otra perspectiva. Porque lo cierto es que yo toda mi vida he sentido como que miedo al abandono, yo he sentido que nadie me quiere, yo he sentido que yo toda mi vida he estado sola y yo nunca estuve sola. O sea, cuando mi mamá se murió, yo tuve un grupo de apoyo. O sea, yo tuve a mis tíos, a mis tías que estuvieron conmigo, que me pagaron la universidad, que si yo quería hacer un curso de francés, me pagaban el curso de francés, que si yo quería hacer esto, yo hacía esto. O sea, yo tuve un grupo de apoyo muy grande. Yo nunca agarré transporte público estudiando en Venezuela porque mi tía me llevaba y me traía a todas partes. O sea, es una cosa que yo digo, wow,
¿Por qué yo tenía como que este miedo al abandono? Porque yo siento que todo el mundo me deja, porque yo siento que nadie me quiere, porque yo siento que yo no soy capaz de atraer el amor cuando yo toda mi vida he tenido gente que me ama. Entonces el tercer punto es muy importante, es cambiar la narrativa de tu historia. Y de allí que el cuarto sea contarlo de una forma diferente. O sea, yo ahora agarro y digo, sí, bueno, yo no tuve a mi papá, pero yo tuve un grupo de apoyo muy grande. Si estás viendo este video y has sufrido, por ejemplo, de abuso, puede ser súper, súper difícil. Y con esto no quiero decir que fue tu culpa, que lo atraíste, es que X. No me voy a poner como que New Age, como que, ay no, si tu papá te pegaba era porque tú lo estabas atrayendo. O sea, no, nadie se merece que le pasen cosas malas. Pero lo que sí puedes hacer es cambiar la narrativa para que cuando tú veas señales de alerta, tú digas, no, yo no me merezco esto y te vayas. Si es que está dentro de tus posibilidades irte. Por último, honra el cambio y agradece. Y suena súper loco, pero si mi papá se hubiese hecho cargo de mí cuando mi mamá se murió, yo no tuviese la vida que tengo ahorita. Yo quizás no estuviese en Canadá, por ejemplo. Y si no estuviese en Canadá, no hubiese conocido a mi esposo, por ejemplo. O sea, hay un montón de cosas que yo digo, wow, yo en este punto de mi vida estoy muy agradecido por todas las cosas que tengo, por mi esposo, por mi familia, por mi trabajo, por mi gato Fergus, o sea, por un montón de cosas que yo digo, wow, yo no hubiese tenido todo esto si yo no hubiese pasado por todas las cosas por las que viví. Entonces muchas veces se trata también como de agarrar y decir, ¿sabes qué? Yo aprendí de esto y agradezco la persona que soy en este momento. Evidentemente unos días son más fáciles que otros. Mi cumpleaños, por ejemplo, este año cayó Día del Padre y la pasé fatal, o sea, fatal. Y era como que yo no abrí Instagram, yo no abrí nada. O sea, yo posteé fotos de mi cumpleaños un día antes, porque el día antes fue que lo celebré, y fue como, no, o sea, no. Y de allí que si estás en todo esto de perdonar es un trabajo constante, porque muchas veces la vida pasa, igual hay triggers, igual te van a recordar momentos que viviste. Pero siento que lo bonito de todo esto es agarrar y decir, ok, esto fue ese día y ya pasó. Así que bueno, espero que todos estos consejos te hayan servido de utilidad. Y si te gustó este video no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y nos vemos en la próxima.